Carlos Toro de Fightful.com. Aquí me acompaña sobre la línea la estrella de Impact Wrestling y Lucha Underground, Drago, para hablar sobre el evento United We Stand en Rahway, New Jersey, el 4 de abril. Drago, ¿cómo tú estás? Pues muy contento por la noticia. La verdad es que no tenía conocimiento, tiene poquito que me enteré que participo en este gran evento y pues, ¿qué puedo decir? Vamos con un equipo muy fuerte. Yo creo que vamos representando Lucha Underground, vamos a hacer muy buen papel ante Impact. Pues yo motivado porque he estado en las dos empresas y bueno, me voy a enfrentar ante mis compañeros también de Impact. Y pues hablando sobre esa lucha, tú estás representando el equipo Lucha Underground con Daga, King Cuerno y Aerostar, mientras el equipo de Impact tienen a Moose, Eddie Edwards, Brian Cage y Johnny Impact. Hace poco hablé con Daga y él me dijo que estaba bien motivado para la lucha, especialmente considerando el evento y que están y quiénes están luchando. Y quería saber cuál es tu opinión sobre la lucha como tal. Es raro que Impact tiene esta lucha contra Lucha Underground con tantas estrellas en una pelea. Sí, va a ser un combate muy importante para las dos empresas. Creo que de un lado como otro hay grandes luchadores. El equipo mexicano, Lucha Underground, es de menos peso, pero con toda la experiencia, ¿no? Entonces estamos enfrentándonos a luchadores de gran tamaño, de gran peso, y también que tienen toda la experiencia, pero no desconocemos su estilo. Nosotros nos hemos enfrentado con anterioridad en grandes luchas y ellos saben que también no pueden subestimarnos ni nosotros a ellos. Sabemos que va a ser una gran lucha para todo el público y sobre todo para las dos empresas. Esto viene a recalcar que la lucha libre a nivel no nada más en México sino en todo el mundo ha crecido tanto que ahora estamos representando con todo el orgullo a Lucha Underground. Hablando con Daga previamente, él me mencionó que los diferentes estilos de lucha en los rosters de Impact y Lucha Underground es un signo que la lucha libre se está evolucionando. ¿Tú lo miras así igualmente, donde estamos viviendo quizás en una época donde la lucha libre está en un nivel más alto que jamás se haya visto en el pasado? Saben que manejamos diferentes estilos de lucha libre y en la actualidad creo que ha evolucionado la lucha libre a gran impacto, que yo creo que los estilos se vienen a igualar en sentido común. Esto quiere decir que saben que podemos manejar cualquier clase de estilo. La lucha libre mexicana en la actualidad creo que viene manejando muy el estilo americano y eso no va a ser la diferencia. Nosotros estamos preparándonos día a día y yo soy una persona que cuando me enfrento a un rival lo estudio con anticipación y eso es lo que he hecho con mis rivales ahorita que me voy a enfrentar. Pues mucha gente en los Estados Unidos sabe sobre usted por tu tiempo en Lucha Underground y ahora en Impact. Ya que lleva tiempo luchando para ambas empresas, ¿qué diferencias ha notado entre las dos en términos de luchar y el proceso de cómo se producen los episodios para esos shows o la atmósfera como tal en términos de estar allá en el ring para ambas empresas? No es mucha la diferencia, yo no la he notado que sea una diferencia que venga a dificultar mi trabajo arriba del cuadrilátero. Creo que los estilos son muy parecidos. A lo mejor el estilo de Lucha Underground es más vago. Me refiero a que es un poco más como independiente, ¿no? Rebasa a lo mejor los límites en ocasiones, pero esto hace nosotros acostumbrarnos a adaptarnos rápidamente a cualquier estilo de lucha libre. Las veces que tuve la oportunidad de estar en Impact no fue difícil adaptarme a los estilos de mis oponentes. Creo que yo he manejado tengo la capacidad de adaptarme rápidamente y esto lo he visto al paso del tiempo después de que empecé a estar en Lucha Underground, a tener toda la enseñanza de la gente de experiencia como los que estaban en Lucha Underground, y eso me sirvió a mí para
tanto en Europa como en Asia, como en Australia, adaptarme a cualquier estilo, al estilo americano, al estilo en Latinoamérica, y creo que eso me ha servido bastante y me puedo adaptar a cualquier estilo de lucha libre, llámese Moose, llámese Brian Cage, llámese Johnny Impact, bueno, en sí, cualquier estilo de lucha libre creo que me puedo adaptar rápidamente, y creo que también mis compañeros. Estamos hablando de Daga, un luchador que ha crecido con una enormidad rápidamente y ha agarrado mucha experiencia en el ámbito independiente. Aerostar, que también hizo la diferencia en lucha underground. ¿Y qué se dice de King Cuerno? Somos luchadores preparados y ellos saben, nuestros rivales saben que podemos, no nos pueden subestimar y saben que cualquiera puede hacer la diferencia arriba en el cuadrilátero. Pues ya, regresando a la lucha como tal que tienes el próximo mes en United We Stand, quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre algunos de tus oponentes, empezando con Brian? Sí, es un luchador de mucha fuerza, de gran tamaño y mucha fortaleza, ¿no? Difícil, creo que ponernos a nivel de él es muy complicado, pero tampoco es imposible. Sé sus movimientos, sé su punto débil, y creo que la agilidad que nosotros tenemos arriba en el ring, eso puede contrarrestar su fuerza. Creo que eso puede hacer la diferencia ante Brian Cage. ¿Y qué tal Johnny Mundo y al mismo respeto Taya? Sí, yo creo que Johnny es un luchador espectacular que maneja toda clase de lucha, la aérea sobresale en él, y también te puedo decir que tenemos bien estudiados sus movimientos. Yo creo que he aprendido mucho de él, porque también tuve la fortuna de enfrentarme mano a mano en varias ocasiones contra él y en equipo, y creo que eso hace ya a Johnny no ser un rival complicado para nosotros. Él tiene mucha agilidad, tiene mucha rapidez, es un luchador muy difícil, no cabe duda, pero pues eso que nosotros hemos observado en él en diferentes luchas, creo que nos va a servir también a contrarrestar sus estilos, sus movimientos. Y qué se dice de Taya, una luchadora hecha en México completamente. Creo que aprendió aquí y se fue a certificar en Estados Unidos, ¿no? Y es una luchadora complicada también, pero también sabe de nosotros, sabe que nosotros podemos contrarrestar todos sus movimientos, podemos ir contra la marea, en contra de su experiencia, y yo creo que cualquier equipo puede dar el campanazo. Ya tú llevas, no me equivoco, alrededor de 20 años luchando alrededor del mundo. Tú mencionas luchando en los Estados Unidos, México, Europa, Asia. Mirando el roster, y en este caso diría combinados entre Lucha Underground y Impact, ¿cómo tú evalúas el calibre del roster que tienen ambas empresas comparado a quizás diferentes empresas que tú has luchado en el pasado? Mira, yo creo que el equilibrio lo hacen los luchadores. Aquí hay que recordar que Brian Cage y Johnny han estado en lucha underground. Y bueno, y Moss y su compañero, yo creo que son los que pueden hacer a lo mejor la diferencia entre todo ese combate, ¿no? Yo creo que las dos empresas como tales han hecho para los fanáticos ver estilos de lucha libre diferentes. Lucha Underground era una manera podía ver el fanático una manera distinta de apreciar la lucha libre, como en una serie de televisión donde rebasó límites, donde había mucha violencia. Impact creo que es una empresa que viene a respetar todo ese rubro y viene a hacer de la lucha más americanizada. No sé si yo a lo mejor mi comentario no es el correcto, pero yo lo observo así, donde hay reglas, donde no se pueden rebasar límites, y esto hace como que la balanza se desequilibre un poco. Pero lo que viene a conformar un buen combate es eso, que tanto ellos saben nuestro estilo, saben que nosotros, los mexicanos, porque es un equipo de lucha underground, pero realmente vamos puro mexicano,
y saben que nosotros podemos adaptarnos a cualquier combate y podemos hacer la diferencia en cualquier momento. Quizás en los Estados Unidos aquí, a la gente que saben sobre usted, reconoce más por tu carácter y por la máscara que... Yo sé que en México hay varios diferentes estilos de máscara, pero quizás en los Estados Unidos tu estilo como tal es quizás el más único que los fanáticos americanos que hayan visto. ¿Cómo salió la idea o cómo se creó el concepto para el carácter de Drago y la máscara como tal? ¿De dónde salió? ¿Cómo empezó todo eso? Bueno, se estaba buscando algo que fuera impactante para el público y se quería crear un equipo distinto de lucha libre, algo que no fuera lo convencional, las clásicas máscaras que se ven en México, y se estaba buscando eso, que impactara. Entonces se trabajó en conjunto con unos chicos que trabajan para efectos especiales, han trabajado para cine, y su especialidad es eso, el trabajar con látex, que es lo que está creada mi máscara. Entonces se hizo un like art, se creó sobre este like art una escultura de lo que hace la máscara de Drago, y sobre mis medidas de mi cuerpo se hizo todo el demás equipo. Entonces yo creo que fue algo que sí impactó, fue algo que ha hecho la diferencia y que vino a innovar, a evolucionar un tanto la lucha libre en México, y creo que también en el resto del mundo, ¿no? Tanto así que mi máscara ha gustado en países que a lo mejor yo no sabía, como cuando fui a Alemania, cuando fui a Londres, como en Japón, en países como Chile, como Colombia, que a Drago sí lo conoce el público. Entonces sí hizo la diferencia, y creo que esa diferencia me ha ayudado en mi carrera luchística y estar a lo mejor posicionado en un lugar que la gente dice en Drago y ya saben que mi máscara es distinta, mi equipo es distinto, y bueno, sí viene a mermar un poco mi trabajo, pero me he adaptado tanto a él que puedo trabajarlo hasta con los ojos cerrados. Y a ti se te fue una sorpresa viajando alrededor del mundo y ver a tanta gente reconocerte a ti y el nombre Drago como tal. Sí, porque cuando fui a Alemania pensé que nadie me conocía, y cuando salgo me anuncian, es impresionante el recibimiento del público. Cuando estuve en Impact, cuando estuve en Londres, en diferentes estados de Londres, en Japón, en Australia, yo no sabía que en Australia conocían a Drago, pero cuando me llevo la sorpresa que cuando ponen mi música, me anuncian, la gente sabe quién es Drago. Entonces esto me viene a abrir los ojos y me viene a demostrar que tanto mi trabajo como mi equipo de lucha ha impresionado tanto en muchos lugares que la gente le gusta, ¿no? Últimamente, Drago, yo sé que ya estamos unos par de meses dentro del 2019, pero quería preguntar, ¿cuál es tu meta o cuál es tu objetivo para estar en Impact o como sea en tu carrera luchística? ¿Cuáles son tus metas para el resto del 2019? Bueno, yo he tenido altas y bajas, ¿no? El año pasado tuve una luxación muy fuerte del hombro, de mi hombro izquierdo, y hasta apenas ahora te puedo decir que empiezo a trabajar ya casi a un 100 de mi capacidad. Entonces, pues siempre, desde que debuté, siempre he sido en ascendencia. Empezó mi aventura en All Japan, una empresa japonesa, y de ahí fue puro éxito, yo lo considero así. Entro a Lucha Underground, de Lucha Underground pues me abre las puertas a muchos países, y de ahí llego a Impact. Creo que fui de los primeros luchadores que pudo haber estado en diferentes empresas importantes como Lucha Libre AAA en México, como Lucha Underground y Impact, y eso me viene creo que soy de los privilegiados, y yo creo que mi trabajo ha sido el resultado. Ese es el resultado
a mi trabajo de constancia, perseverancia, disciplina. No ha sido fácil, pero te puedo decir que yo pienso en un futuro que Drago va a estar ascendiendo todavía mucho más, y ahorita estoy recuperándome en su totalidad, tanto física como mentalmente. Drago, 1.000.000 de gracias, éxito en tu lucha. United We Stand el 4 de abril, tú con Daga, King Cuerno y Aerostar contra el equipo de Impact de Eddie Edwards, Moose, Brian Cage y Johnny Impact. Drago, 1.000.000 de gracias, te lo agradezco. Sí, muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ustedes por la entrevista, y estoy para servirles, y creo que va a ser una gran lucha, no la van a olvidar.